Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. El día de ayer, durante la noche, hemos escuchado al presidente de la República anunciar nuevas medidas para contener la difusión del virus. Es la prioridad nacional evitar que el contagio continúe. Para esto se han clasificado las regiones de nuestro país en 3 categorías diferentes, ninguna de las cuales tiene un nivel bajo o benigno del contagio. Las hay extremas, las hay altas y las hay medias. Por esa razón, hemos invitado hoy, para comenzar nuestro programa, a 2 médicos de larga experiencia, tanto en la administración pública cuanto en el terreno de los hospitales públicos. Y en efecto, ejercen ambos. Estoy hablando del doctor Alejandro Naguinaga, que es candidato por Fuerza Popular con el número 1 en el Lambayeque, que desde hace tiempo trabaja como cirujano del estómago y del aparato digestivo en el Hospital Loaiza. Junto a él hemos invitado al doctor Ciro Castillo, que se desempeña como médico cirujano en el Callao, pero que ha tenido responsabilidades también en Puno y en Ancash, en la Dirección General de la Salud. Recuerdo que el doctor Alejandro Naguinaga ha sido ministro de Salud y en esa calidad podrá entonces no solamente referirse a la práctica médica en el terreno, sino a la administración de la salud. Muy buenas noches, señores invitados. Quisiera comenzar con usted, doctor Naguinaga, después de haber leído el plan de gobierno de Fuerza Popular. Noto que hay una opción clara por un sistema de salud unificado que garantice una seguridad universal a los peruanos. Cuénteme cómo percibe usted este objetivo general para luego entrar en el detalle de lo que se está haciendo actualmente contra la pandemia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte después de tanto tiempo. Y lo mismo también para mí es de especial afecto reencontrarme con quien en algún momento fue nuestro residente, Ciro Castillo Rojo. Sí, el plan de Fuerza Popular, que se llama Rescate 2021, que es consecuencia de lo que se viene viviendo en el país y contempla dos ejes muy claros, que es la salud y la economía. Cómo tenemos que recuperarnos en ambos. En cuanto a la salud, estipula bien claro cómo tenemos que manejarnos con relación a la pandemia y cómo es la situación de los servicios de salud con relación al aseguramiento universal. No te olvides que nosotros fuimos los que establecimos los seguros públicos en el país. Hasta la llegada del presidente Fujimori y de nosotros al ministerio, solamente tenían acceso al seguro, el régimen contributivo, los que estaban en el IPS, ¿no es cierto?, en el Instituto Peruano de Seguridad Social, pero no así el seguro del pobre. Por eso se establecieron el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil, y luego por un convenio con el Fondo Monetario Internacional se unificaron estos seguros y nació el SIS, el Seguro Integral de Salud. Hoy día queremos avanzar más, el SIS está completamente desfinanciado, queremos que los hospitales deben convertirse en IFAs, ¿no es cierto?, en instituciones que estén bajo las administradoras de seguro de salud. ¿Y cómo lograr esta unificación respecto a toda la red de salud? Porque hemos visto, y ya estamos entrando al tema de la pandemia, en el funcionamiento concreto que no siempre se ha articulado bien el esfuerzo desde el MINSA y desde salud. Es que el salud, que son fondos no del Estado, no es así, fondos de nosotros los que contribuimos con el 9% de nuestros ingresos para salud, y que tienen un manejo pues con un nivel central. Cuando en el Ministerio de Salud se fuerza en el gobierno de Toledo una descentralización, prácticamente al ministro lo dejan conminado en Lima y se trasladan a las mal llamadas regiones, que al final de cuentas eran los mismos departamentos. No hubo una regionalización, sino una descentralización precipitada. Se trasladan competencias, pero no se trasladan responsabilidades. Y la Rectoría de Salud pues justamente quedó menguada porque al final
los directores de salud de las llamadas regiones pasaron a ser una suerte de ministros de la zona y muchos de ellos no estaban bajo o no aceptaban la influencia del ministro de Salud, que es el ente rector de la salud, es el ente rector para el país. Los lineamientos de la salud los establece pues el MINSA, y en estos momentos prácticamente lo que está reducido el ministro de Salud solamente a ser el ministro de Lima, ¿no? Doctor Castillo, como he dicho antes, usted Buenas noches. es chalaco, pero se ha desempeñado como autoridad de salud pública en Puno y en Ancash. Díganos, Gracias. por favor, ¿cómo evalúa usted estos disfuncionamientos que se han hecho patentes, lamentablemente, de nuestro sistema de salud pública? Gracias, mi querido Fernando. Es una alegría estar en esta reunión con el doctor Aguinaga. Alejandro yo he sido discente de Alejandro en el Hospital Loaiza, y por eso que me complace mucho poder conversar esta tarde. En primer lugar, creo que hay una diferencia entre el sistema único y sistema unificado. El sistema unificado, en todo caso, estaría pues vinculando a instituciones que tienen su propio presupuesto, que tienen su propio régimen administrativo, que tienen, digamos, son un estanco sanitario distinto. En cambio, el régimen único de salud estaría significando que todos estarían bajo un único régimen legal. Tendrían, si es posible, hasta los médicos los mismos saberes. Tendrían probablemente los trabajadores una distribución equitativa de todas las actividades sanitarias. ¿Por qué esto? Porque en nuestro país existe una anarquía, un fraccionamiento en el sistema sanitario. Tenemos sanidad que administra el Ministerio de Trabajo a través de e-Salud, el Ministerio de Trabajo. Tenemos el Ministerio de Salud que administra los centros, puestos de salud y algunos hospitales. Tenemos las regiones que administran directamente la parte económica de los hospitales. Tenemos la sanidad de la policía, la sanidad del ejército, de la aviación, la sanidad, por último, de las ONGs, que también hay algunas que dan servicios de salud. Tenemos la sanidad de algunas confesiones religiosas que también dan servicios de salud. Y por último tenemos, digamos, la oferta de salud privada, de la clínica, de los consultorios privados, etc. Toda esta situación de ofertantes de salud pues tienen una demanda, y esa demanda es la población peruana. Y la población peruana es una demanda que básicamente tiene un sustrato de pobreza. Los condicionantes de salud o enfermedad en nuestro país, dentro de esos condicionantes, básicamente está la pobreza. De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, doctor Castillo. Hablemos ahora sobre la pandemia ella misma, y por eso, señor Aguinaga, le digo, yo lo que he hallado en el plan de gobierno es la voluntad de crear unas brigadas de intervención para cambiar el eje, si es que lo he comprendido bien, respecto de lo que se ha aplicado ahora, y estar orientado a la detección temprana, al rastreo de los eventuales contagiados y al aislamiento de los infectados, lo cual supone que estas brigadas suplan sus necesidades. ¿Usted piensa que si hubiera aplicado ese esquema, hubiéramos podido evitar hallarnos en la situación en la que estamos, que nos ha obligado a ir a esta nueva cuarentena? Definitivamente sí. En aquellos momentos se le señaló al ministro de que lo que había que reforzar era el primer nivel de atención, ¿no es así? Puestos y centros de salud con equipos de profesionales que se llaman equipos de intervención rápida, que son los que están en esas zonas, que son los que tienen el mayor contacto con la población. Se reclama, por ejemplo, Fernando, que hay que integrar a la población, pero ¿quién desintegró? Si los puestos y los centros de salud estaban justamente administrados por un sistema que se llama CLAS, los comités locales de administración de salud, donde estaban representados 2 miembros de la comunidad en un país que es tan heterogéneo y que es tan diverso. Es heterogéneo por el tipo de territorio que tenemos, por la gran cantidad de etnias diferentes, y es tan diverso por los microclimas que generan patrones epidemiológicos propios, y hay que darles una respuesta sanitaria. No habiéndose reforzado, y también se les dijo, mira, la población se está volcando a las carreteras, a la Panamericana Norte, Sur, a la carretera central, comenzada la pandemia, porque
cuando se ha decretado la cuarentena, este tremendo aislamiento, no tenían fuentes de ingreso y no tenían qué comer. Se les dijo, reactive los comedores populares, pero no porque sean una obra de Fujimori, no se reactivaron y ahí se han quedado. Entonces, si hacemos una cuarentena y si hacemos equipos de intervención rápida, es para que retomen la razón de ser del médico, un diagnóstico clínico precoz, en vista de que no había las pruebas, se compraron equivocadamente las pruebas serológicas o pruebas rápidas en las cuales se sacó el decreto 038, creo, y se compró 106 millones de soles en estas pruebas, cuando si tú haces cuarentena, lo que tienes que hacer es tienes que hacer una búsqueda activa de casos a través de pruebas moleculares para poder tener un diagnóstico precoz. No se hizo, ha pasado lo que ha pasado, hoy día estamos volviendo a una cuarentena y de la misma manera, o sea, es cierto, aislamos a la gente, la situación es grave, hay un colapso de los hospitales, se hace una serie de anuncios que no llegan a satisfacer a la población, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaban, estamos poniendo 1000 respiradores. No, eso no son respiradores. Está bien, esas son cámaras de alto flujo que van en las camas hospitalarias, no son para unidades de cuidados intensivos. No se ha aumentado la cantidad de camas de cuidados intensivos, que son 1.700 a nivel nacional. Pero justamente se usan para no tener que entubar a los pacientes. Claro, se ponen en los pabellones y son de uso único. Anuncian como de una manera rimbombante 1.200, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser un poquito más sincerar las cifras. Hay indicadores que en estos momentos efectivamente son pavorosos y que generan pues pánico en la población. Tú has visto la cantidad de hospitalizados y la cantidad de fallecidos ha ido aumentando en el día a día. Desde el 8 de diciembre, que fue más o menos a unos 15 días de estas famosas marchas, de 3.700 hospitalizados, el día 25 ya estamos en 11.000. Prácticamente más de 3 veces, ¿no? Y la cantidad de muertos también ha subido, se ha multiplicado por 2,5. De acuerdo. Entonces, de manera que usted... a eso tienes que sumarle que no hay vacuna. No hay cosa peor, Fernando, que justamente que haya pánico, ¿no es así? Y que la población se sienta desatendida y con mayor razón que los países vecinos están vacunando y nosotros no. Y que encima no se le deje traer a los privados. Si los privados están para ayudar, para llenar los espacios a donde no llega el sector público. Yo no sé por qué no se permite e inmediatamente va sacando a la gente de esta angustia, de este estrés innecesario y se comienza una vacunación con la ayuda, porque lógicamente el privado, el sector salud, como lo ha dicho Ciro, tiene pues sus subsectores, que es el Ministerio de Salud, el Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales, los privados lucrativos y los privados no lucrativos. De acuerdo. Entonces, que son los dispensarios. De acuerdo. Vamos a ver qué nos dicen del doctor. Todos tenemos que trabajar, Ciro pero Castillo. no se da respuesta. Hemos escuchado un desarrollo del plan de gobierno, entonces presentado por el partido fujimorista, puesto que el señor Aguinaga corre por ese partido en Lambayeque, y recuerdo que la candidata presidencial es naturalmente Keiko Fujimori. En su caso, el señor Ciro Castillo, usted es compañero de listas parlamentarias del expresidente Martín Vizcarra, que va en Lima, usted va en el Callao, es su homólogo en el Callao, número 1 ahí, y el candidato de ustedes es Daniel Salaverry, que más bien sabemos rompió con el fujimorismo. Su reacción cuando escucha al doctor Aguinaga. Bien, primero, la primera reacción que tengo cuando escucho a Alejandro Aguinaga es recordar el hospital Loaiza, cuna de los cirujanos. Él ha sido un cirujano y hemos tenido la oportunidad de trabajar inclusive en el mismo pabellón, y él de asistente y yo de residente, hemos hecho inclusive las mismas guardias. Lo he escuchado y después he visto su desenvolvimiento político posterior, valga la redundancia. En lo que se refiere digamos, a la pandemia actual y al discurso que dio el presidente actual, presidente transitorio, yo creo que ha sido la mitad de la solución. Porque lo primero que hay que hacer para entender en una guerra, que muy bien se ha dicho que es una guerra contra el COVID, es entender quién es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es el COVID, es un virus, pero no es necesariamente solamente un problema de tipo sanitario. Es un problema de tipo político, social, económico y hasta psicológico.
Por lo tanto, el abocamiento a la solución de estos problemas debe ser también multilateral. En este caso, muy bien lo ha dicho Alejandro, se está diciendo que no se haga digamos, un aislamiento casi exigente y estar en casa, pero hay gente que se puede morir de hambre por hacer eso. La informalidad en nuestro país alcanza el 80%. Por lo tanto, si no sabemos que no se va a poder cumplir lo que estamos ordenando, y si lo sabemos, lo estamos haciendo a propósito, y si no nos damos cuenta, no estamos en el lugar que nos corresponde. Por lo tanto, es necesario complementar estas medidas de aislamiento que se ha dado con el subsidio que tiene que dar el gobierno y el Estado en esta etapa de pandemia a los trabajadores. Es necesario decir también qué se va a hacer con los bonos, en otras palabras. ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber bonos? ¿No va a haber bonos? ¿Cómo va a ser con el pago de muchas responsabilidades impositivas, etcétera, etcétera, para la población, para los más necesitados? Entonces, a esto le faltó el complemento de tipo económico. Si nosotros vemos la pandemia solamente como un problema sanitario, vamos a estar siempre comprendo equivocados. ese punto de y no vista hemos aprendido nada lo de los 200 Señor años Castillo, de historia ¿usted ha podido republicana. conversar sobre el tratamiento de la pandemia con el expresidente Vizcarra? Perdón, no le escuché bien la pregunta, Le pregunto Fernando. si usted ha podido conversar con su compañero de listas parlamentarias, el expresidente Martín Vizcarra, si ha podido conversar con él sobre la gestión de la pandemia. Mire, no he podido conversar en estricto sobre este tema, pero lo he escuchado y he visto el desarrollo de su propuesta y de la duplicación de presupuesto, inclusive de 10.000 millones a 20.000 millones que hizo para el sector salud en este año que viene. Entonces, y la prevención que tuvo en la búsqueda de resolver los problemas contractuales con los ofertantes de vacunas, lo cual se ha visto pues evidentemente truncado desde el momento en que se abocaron a defenestrarlo, a sacarlo, a vacarlo. De acuerdo, hemos comprendido entonces. De acuerdo, hemos comprendido. Yo quisiera, doctor Aguinaga, que nos recuerde qué se hizo bien el año 91 cuando estalló esta epidemia de cólera en nuestro país, que curiosamente también tuvo sus orígenes, creo, con un ciudadano chino que vino en un barco al Perú, ¿no? Pero en fin, ¿cómo se gestionó? Por favor. Permíteme que te aclare una cosa, Fernando. Sí. El señor Vizcarra, que usa como excusa, porque ha estado cuántos meses nos ha tenido realmente con aislamiento social, ¿no es cierto?, en cuarentena, y con los anuncios grandes y elocuentes, el 17 de septiembre se firma el precontrato con Pfizer, en el cual establecía para comprar 19.800.000 dosis, que 30 días después, el 17 de octubre, se tenía que pagar 19 millones de dólares aproximadamente. Ahí están los contratos, no se pagó, lógicamente no enviaron, el señor Vizcarra fue vacado el 9 de noviembre. Yo creo que ahí hay que tener una buena correlación con relación a las fechas. Y lógicamente el mal manejo que ha habido después de la pandemia. La respuesta hospitalaria no es la más adecuada porque los hospitales se colapsan. Los hospitales están hechos para atender a la salud individual, que es el 9% de la población aproximadamente. Entonces, los problemas de las epidemias tienen que comenzarse aislando en el primer nivel de atención, los casos que no son complicados, y te evita, este aislamiento te evita pues que vayan contagiando a más y hacer un tamizaje. No puede haber cuarentena si no haces un tamizaje masivo. Señor Castillo, ¿quiere usted replicar algo de lo que ha dicho su colega y ex jefe, el señor Aguinaga? Bueno, estamos en una invitación amistosa, pero si me permite, Alejandro, decirle que el problema del manejo, digamos, biorecuperativo de los hospitales data desde inicios de la República, cuando se privilegian los hospitales y no se privilegian los centros y puestos de salud, que son los anillos de contención para las enfermedades más banales y medianas, y evitar que se abarroten los hospitales. Para una madre de familia, hoy por hoy, si no hubiéramos tenido, como se dice criollamente, ese chip, esa mentalidad, hoy por hoy sería mucho más fácil solucionar su problema de COVID en la posta más cercana. Sin embargo, ese problema biorecuperativo de la salud ha persistido y se ha manifestado de manera dramática en esta pandemia. Es necesario recuperar los centros y puestos de salud.
Y el mismo doctor Aguinaga nos está diciendo pues que Vizcarra estuvo haciendo ya transacciones para llegar a acuerdos con pero que no distintos supo laboratorios. concretarlas. Lo que nos No ha supo dicho es que se concretarlas. firmaron desde el 17 de septiembre, hubo 2 meses casi, y no se concretó. No he venido a hacer una defensa exclusiva de ello, pero por lo que acabo de escuchar, no pudo concretarlas. ¿Por qué? Porque los afanes desestabilizadores y de darle lo que se ha venido en llamar un golpe de Estado con la ley en la mano, pues impidieron que se llegara a concretar todas estas cosas de la vacuna. Cuidado con ese tema, que Somos Perú votó la vacancia. Les recuerdo que el partido... en Somos Perú se dio un fenómeno un poco particular. El partido Somos Perú estuvo de acuerdo en que no se vacara a Vizcarra y si era necesario se le juzgara después de culminado su periodo. Pero hubo 5 invitados a la bancada de Somos Perú que votaron por la vacancia de Vizcarra. Fueron sacados de la bancada inmediatamente y el partido hizo la aclaración respectiva. Este es un fenómeno que no se da solamente en el partido Somos Perú. Es un fenómeno que se da por la desestabilización orgánica que existe en todas las instituciones en nuestro país. No eso nos lleva lejos, hemos comprendido. Regresemos a los temas médicos, por favor. Bien. Y yo quisiera replantear la pregunta. No sé si usted guarda recuerdos vivos, pero usted, señor Aguinaga, estaba ya en funciones cuando el cólera estalló el año 91, hace 30 años. ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué funcionó? Sí, un pequeño acápite. Cuando salíamos del terrorismo, no había 500 puestos y centros de salud que trabajaban a nivel nacional. En el gobierno se construyeron 6.200 establecimientos del primer nivel, justamente para tener una red integrada. En el cólera, te acordarás, Ciro, has estado en el hospital, llegaban los primeros casos y los grandes maestros, los grandes clínicos no sabían de qué se trataba. Entonces, cuando se comienzan a hacer los exámenes de heces, los cultivos, ahí ya se encuentra el Vibrión cólera, ¿no es así? Y llegamos en el Perú a tener 350.000 casos. ¿Qué se hizo? Se hizo los equipos de intervención rápida. La solución rehidratante nacional se llamaba la solución Loaiza porque se cree en el arzobispo. Acuérdate que el hospital, el arzobispo Loaiza, no solamente es un gran centro asistencial, es claustro universitario. Por ahí pasan pues estudiantes de medicina y también los que se van a formar en las especialidades. Entonces, con estos equipos de intervención rápida, más la comunicación a la población, había pequeñas obras de teatro con los chicos que transmitían justo lo que ves ahora, el lavado de manos, la limpieza de los alimentos. Entonces, los equipos de intervención rápida, se hacía un tamizaje rápido e inmediatamente se rehidrataba precozmente. Y esto aprovecho para decirle a la población también, en un síntoma precoz, los dolores de garganta, la fiebre, inmediatamente hacerse evaluar por los especialistas para evitar que se vaya complicando el problema del COVID y tome ya aparatos respiratorios, tiene presentaciones digestivas o también neurológicas. Entonces, que los equipos de intervención rápida permitieron que se haga un diagnóstico precoz, diagnóstico clínico precoz. A todos no le iban a hacer cultivo porque no tenemos los medios pues, a nivel nacional, en un país tan heterogéneo, tan diverso. Entonces, permitió que se traten los casos y que dentro de esta terrible desgracia que golpeó al país, nuestra tasa de letalidad fue la más baja del mundo, en comparación con lo que tenemos ahora con el COVID, que nuestra tasa de letalidad es la más alta del mundo e indica pues una clara desatención. Doctor Castillo, su versión sobre la manera como se gestionó el desafío de la epidemia del cólera de 1991. Gracias. Tuve el triste privilegio de ver pacientes cómo vomitando y con diarrea se morían delante de los residentes. Y teníamos que avenarle una vía inmediatamente. Es más, teníamos que ponerle venas inclusive directamente desde un aparato de venoclisis a la yugular externa, porque los pacientes por deshidratación se morían en segundos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el tiempo y los pacientes con cólera ya existían en cada uno de los pabellones. Al principio eran manejados casi aislados
como se maneja pues a los, digamos, a los que están con una peste. Pero después ya, no me dejará mentir el doctor Aguinaga, en todos los servicios teníamos pacientes con cólera. El manejo del cólera ha sido agresivo, pero yo creo que esta pandemia decuplica o centuplica la agresividad de esta enfermedad y nos ha agarrado a puertas del bicentenario con toda unas carencias que se han puesto de manifiesto y con toda una suerte de condicionantes sociales que hacen pues que los más pobres se enfermen gravemente y mueran, los pobres resistan al menos y los que no son pobres, bueno, podamos resistir más o menos, ¿no? Entonces, esa condición se ha puesto de manifiesto en esta enfermedad. Por lo tanto, el manejo tiene que ser luego de haber entendido bien lo que es este fenómeno, este problema grave del COVID. No se trata de simplemente tratar el virus, ni se trata tampoco de entrar a especular solamente en el terreno puramente sanitario. Creo que el tratamiento debe ser integral. Hemos comprendido, nos lo ha dicho usted. Nos queda poco tiempo, de manera que quiero concretar con una pregunta. Ambos coinciden en que no hay que tener una idea fija en las camas UCI y ni siquiera en los hospitales grandes y sofisticados como el Loaiza, sino en el primer nivel de atención médica. ¿Qué debe hacer un médico con un paciente que se presenta con síntomas que él reconoce inequívocamente como los propios del COVID-19? Doctor Aguinaga, ¿qué le recomienda el médico? ¿Qué terapias hay para evitar que esto se desarrolle y termine en una cama UCI, si la hubiese? Ya, lo que tiene que hacer inmediatamente ante la sospecha, porque ya estamos en un diagnóstico clínico, aislarlo, ¿no es así? Y prevenir a los miembros de la familia. Generalmente, conversaba con el director del Instituto Nacional de Salud, generalmente cuando hay un complicado o un infectado en la familia, generalmente contagia a toda la familia. Entonces ahí tenemos que guardar todas las estrictas medidas de aislamiento y los tratamientos de sostén para no llegar a que el paciente se vaya complicando. Algunos médicos, y acabo de estar conversando con la jefa de la unidad de cuidados intensivos, hay tratamientos con ivermectina que les ha dado resultados comenzando la enfermedad, ¿no es así? Hay una discusión, gente infectada ya, pero en un estadio inicial con pocos síntomas. Inicial, y que hay una respuesta porque sí baja la carga viral. En el Loaiza se usa ivermectina a ese nivel. En el Loaiza se está usando un tratamiento conjunto, ¿no? También con praxiparina, porque también hay un problema vascular, ¿no? Y por eso es que se ha evitado que los médicos que están ahí, los médicos jóvenes, tienen ya un esquema de tratamiento que les está dando muy buenos resultados y no llegan casi a UCI, pero los hospitales están colapsados, ¿no? Muchas gracias. Palabras finales, doctor Ciro Castilla. La misma pregunta. ¿Qué debe hacer un médico cuando recibe por primera vez a alguien que tiene síntomas evidentes del COVID-19? Gracias, Fernando. Primero tenemos que partir del principio, y que todos conocen, que no existe tratamiento antiviral específico. Al virus del COVID no se le puede dar absolutamente ningún medicamento que lo ataque directamente. Lo que vamos a atacar es la enfermedad que produce el virus. Y para eso tenemos que estar más o menos certeros en el diagnóstico. En una etapa tan grave como esta, y esto me trae a la memoria la tuberculosis, existe un axioma en las postas, en los centros de salud, en la periferia y también en el Loaiza. En el Perú, paciente que tose más de 2 semanas es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, porque somos un país de pobres, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el COVID. Tenemos los exámenes serológicos que no dan certeza, pero si en todo caso hubiera alguna de las, alguna de las inmunoglobulinas elevadas, pues ya debemos estar sospechando en COVID. Una vez que manejemos el perfil del COVID, dolor de garganta, fiebre, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del sabor, etcétera, inmediatamente tenemos que intervenir en un tratamiento en etapa temprana. Ahí es cuestionable, es bastante discutible el uso de la ivermectina, pero se está usando.
¿Se está No usando se han también hecho- en su hospital? ¿En su hospital también? No se usan en los hospitales, tengo entendido. Se usa en el manejo inicial de esta pandemia del COVID, se puede dar en el domicilio, en la casa del paciente. Lo que hay que evitar es que pase de un estadio leve a un estadio moderado y de ahí a un estadio grave y que no ¿Y llegue usted pues, a piensa UCI. que para evitar el paso a ese estadio puede contribuir dar ivermectina? ¿Esa es su opinión como médico? Mira, la historia natural de este virus es ingresar al cuerpo humano, permanecer, no se sabe exactamente cuánto tiempo todavía, 15, 20 días, y después salir, y la historia natural Si también no puede mata ser al paciente éxito. antes de salir. Puede ser también matar al paciente. El médico interviene. Más de 40.000 peruanos confirman eso, sí. Interviene en el proceso para evitar que el paciente muera. Muchísimas Nosotros gracias, intervenimos en doctor el Castillo. proceso. Palabras finales y puede ser conciso en 30 segundos, doctor Aguinaga. Gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar, Fernando, esta intervención y al lado, frente a un gran amigo que es Alex Aguinaga. Podemos disentir políticamente en muchas cosas, pero creo que en materia sanitaria tenemos que estar más allá de las ideologías y más allá de cualquier otra cosa. Muy bien. Tomamos bien nota de esa opinión. Muchas gracias. El tiempo lamentablemente nos ha ya vencido. Usted tiene 30 segundos, señor Aguinaga. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que a la población hay que incidir así de manera exigente en todas las medidas preventivas que se nos vienen señalando. Solamente está en nosotros cumplir todas estas medidas y evitar pues, los grandes contagios y no cometer los excesos que se vieron pues, con las famosas marchas, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por su compromiso en la lucha por la salud pública. Retengo esta idea en común de ustedes dos. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles porque está en nosotros poder evitar que el contagio siga campeando en nuestro país. Hacemos una pausa. Después de ella recibiremos a la exministra del MIDIS, Carolina Trivelli.